hemos querido invitar para una entrevista especial al director de Promese, Enriquillo Matos. Muchísimas gracias, Enriquillo. Espero que la presentación en la entrevista le haga justicia a todas las dudas que muchas veces genera el suministro de las farmacias del pueblo, el suministro hospitalario y todas esas cosas que, ¿sabes? No es un invento que en muchas ocasiones ha dado noticias de interés. Así que los buenos días. Veo que nos saluda desde el despacho ya. Está en el despacho, señor director. Sí, ya tengo una hora aquí, una hora y algo. Buenos días. Un gran placer de compartir opiniones con Adis Burgo y el equipo de Nelson, Pablo y toda la teleaudiencia de su canal. Muchas gracias. Sí, hemos visto un trabajo muy interesante de Promese en los últimos años, que pasó un crecimiento en la instalación de farmacias del pueblo, pero estos son días especiales, así que queremos arrancar preguntando cómo marcha el suministro en este momento, qué ha hecho que sea diferente y cómo se ha manejado esa diferencia desde las oficinas de Promese, desde la dirección de Promese. Bueno, estábamos frente a un escenario desconocido. Sabíamos de una enfermedad que no teníamos ni tenemos todavía un patrón de manejo y de comportamiento de la enfermedad. Y cuando nos reunimos en Promese con los técnicos, lo primero que valoramos fue que había que tener los medicamentos, sobre todo en el área respiratoria, con la capacidad de respuesta para la entrada, ¿no?, de esta enfermedad. Somos un país con muchos visitantes, un turismo que es líder en la región, y con las características de la transmisión de la enfermedad es obvio que íbamos a tener una presencia importante de la enfermedad. Lo que hicimos fue discutir cuáles eran los medicamentos que íbamos a tener en un espacio de 6 meses mínimo. Es decir, si teníamos antigripal, un secretolítico, que la cantidad era por 2 meses, teníamos que garantizar que a la fecha de la entrada de la enfermedad tuviéramos una existencia no menor de 6 meses. A partir de ahí entonces establecimos licitaciones de urgencia para garantizar que existieran esos medicamentos en las cantidades suficientes. La otra era tener nuestros almacenes en capacidad operativa para responder no solamente a la demanda que se avecinaba con el COVID-19, sino que pudiéramos garantizar que todos los meses pudiéramos llevar a cerca de 3.900 centros de primer nivel de atención o atención primaria, ¿no? 300 y pico de hospitales, cerca de 600 farmacias del pueblo, y eso conllevaba que adicionalmente a ello involucrarnos en una entrega efectiva, oportuna de los medicamentos que pudieran utilizarse en el COVID-19 era una tarea muy importante, muy importante. Yo creo, ciertamente, haciendo una evaluación del comportamiento y el trabajo de Promese, podemos decir que ha sido satisfactorio. Los medicamentos que han sido necesarios para tratar los pacientes COVID-19 hasta el momento, no hemos tenido ninguna dificultad. Más aún, nos preparamos para que cualquier situación especial que se diera posterior al paso de la enfermedad y que pudiera afectarnos con algunos de nuestros vecinos, igualmente tuviéramos la capacidad de un rebrote y una situación especial por la característica de isla compartida con otro país, con los hermanos haitianos. Matos, ¿qué ha significado esto a nivel de presupuesto? Esta pandemia para Promese, ¿qué le ha representado a nivel del presupuesto? Bueno, hemos tenido prácticamente que cuadruplicar el presupuesto de Promese. Es decir, nosotros no comprábamos la hidroxicloroquina, no era parte del catálogo de Promese.
y hemos tenido que comprar 1 millón, 2 millones de tabletas de medicamentos. No teníamos que hacer compra de pruebas rápidas. Hemos tenido ahora que plantearnos la compra de 150, 200.000 pruebas rápidas de COVID-19. ¿Y qué costo está teniendo una prueba rápida para el Estado? El costo por unidad de esas promedio es unos 800 pesos. Puede ser menos, puede ser un poco más, dependiendo de la semana que se esté dando, ¿eh? Eso es muy importante, que la gente observe eso. Es posible que en una semana haya una sobredemanda de un país o que algún país importante haya paralizado la exportación en un momento especial por algún tipo de compromiso local o de un aliado más importante que la República Dominicana. Y entonces eso hace que esté un poquito más alto o un poquito más bajo. Pero igualmente, en estos tiempos hay muchos proveedores que en un momento se le puede ir la mano en compra de alguno de los medicamentos y ven que su producto no está muy demandado, entonces en ese momento bajan los precios. De modo que en este momento los precios van entre 700 a 900, con un promedio de 800 pesos por cada prueba. Enriquillo, en las primeras semanas fue muy difícil conseguir esas pruebas y vimos que había gente inclusive ofreciendo donaciones que no se conseguían porque el mercado no las podía proveer. ¿Cuáles han sido los proveedores que han funcionado para la República Dominicana? Bueno, algunos han funcionado, otros que uno pensaba que tenían mayor garantía porque era su hábitat, ¿no? Era el uso normal de compra que tenían esas empresas, pero muchas de esas empresas que eran tenían prácticamente la exclusividad, ¿no? Por la demanda y las ventas regulares que hacían el sector privado. En este momento, algunas de esas empresas son capital norteamericano y entonces se juegan algunas políticas entre el gobierno chino, el gobierno norteamericano, entonces se te presentan algunas dificultades y probablemente algunos proveedores que no era su característica la compra de estas pruebas, se le fueron adelante en algunos aspectos y aquellos tienen que estar cumpliendo normativas de políticas internacionales y otros proveedores entonces quizás no tienen que hacer lo mismo y han tenido la posibilidad de disponer de pruebas que el proveedor natural no las ha podido hacer. De modo que... Sí, termino de escuchar. De modo que en estos tiempos no hay un proveedor seguro. Son circunstanciales. Es muy tenso eso en un momento como este. Promesa tiene múltiples proveedores locales también, porque hay toda una necesidad en términos de salud. Los demás se han caído las demás compras de Promesa, porque los servicios hospitalarios en este momento y las farmacias del pueblo no son los mismos. Bueno, Adi, parece que esa pregunta ya tú la manejas, ¿no? En algunos escenarios, me imagino. Y por eso la pregunta. Pero también es muy lógica, ¿no? Nosotros hicimos una licitación en enero, la licitación más grande, la licitación nacional. Y aperturamos sobre último de adjudicación hace apenas una semana, que se hizo de manera virtual y pública. ¿Y qué ha pasado? Que algunos de esos proveedores hicieron cálculos económicos en base a su materia prima que tenían en ese momento, los costos, y ahora tienen dificultades para adquirir esa materia prima. Recuerda que la materia prima para el productor nacional, la mayoría es de la China, que ha tenido una dificultad especial, ¿no? Producto de que ahí fue precisamente que se presentó los primeros y más importantes casos de coronavirus, ya ahora los Estados Unidos de América. Y la India, que es el gran proveedor de materia prima, aplicó políticas especiales para tener garantía para su Estado
en cuanto a la venta de esas materias primas, y en otras ocasiones entonces aumentaron los costos, pero no solamente aumentaron los costos desde el punto de vista del vendedor principal, que es la India, la China, sino que todo el mundo empezó a demandar los mismos productos a la misma época, pero en un espacio global donde se cerraron las fronteras. Todo esto creó una situación especial para adquirir los medicamentos y los insumos, y eso disparó los precios de manera extraordinaria. La atención de servicios hospitalarios ha disparado la necesidad de medicamentos de alto costo. ¿Ustedes se cruzan presupuestos con alto costo o eso funciona de paralelo? El alto costo está bajo el control del Ministerio de Salud Pública. Eso no tiene nada que ver con Promese, porque ahora no tiene nada que ver con Promese. Pero usted sabe que el jefe, el director, nuestra empresa, en términos legales, institucionales, es una dependencia también del Ministerio de Salud Pública. Aunque maneja un consejo de administración, un poco de cierto modo con cierta independencia, pero en nuestra gestión ese proceso de independencia yo no he querido que se haga como había estado en las anteriores gestiones, sino que volvimos a establecer reuniones normales donde el jefe de ese consejo de administración es el ministro de Salud Pública y lo está ejerciendo de manera efectiva. Enriquillo, ustedes tienen la concesión de poder hacer compras rápidas porque son protagonistas en un momento en el que la salud es ahora el bien que más buscamos. ¿Cómo han establecido protocolos para que no haya ruidos, no haya irregularidades? ¿Cómo han manejado lo que puede presentarse o las cosas que han podido presentarse en estos momentos para transparentar y cuidar el mejor protocolo y manejo de los recursos públicos? Bueno, mira, hemos hecho todo el esfuerzo, Adit. Creo que somos la empresa más importante, con más experiencia en las compras públicas. No lo creo, sino que así lo reconocen las instituciones también normativas del Estado. Pero siempre sucede algún tipo de error o incomprensión de alguien. Y en estos momentos de la infodermia, ¿no? Informadermia, diría yo, donde cualquier persona puede escribir un Instagram y asustar y orientar sobre un buen uso o mal uso de los recursos. Podemos decir que aquí en Promesecal todas las compras primero son públicas, se suben a un portal, ese portal se le da un mínimo de 48 horas para que las personas, los proveedores puedan traer su oferta, y le damos 72 horas después de la presentación de esa oferta a todos para que puedan hacer sus sanaciones, es decir, algún error en la propuesta. Y como quiera, aunque usted crea que es de urgencia, no es tan urgente que se compra. Una compra de urgencia aquí se lleva cerca de 10 días con el cumplimiento de todos los procesos. Ahora, hemos cometido algunos errores. El último error fue un número y fue mal utilizado por algunas personas sobre la base de si hay algún tipo de uso incorrecto. Para que tengas una idea, precisamente con el caso de las pruebas rápidas. En las pruebas rápidas el equipo se reúne y dice, bueno, necesitamos tanto, 50,000 pruebas rápidas, que siempre actuamos no en base a los criterios de Promese, sino a solicitud de las instituciones que van a usar las mismas. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud. Ellos nos solicitan, nosotros hacemos un cálculo de promedio de las ventas públicas que se han estado haciendo y establecemos un precio de unidad. Ese precio de unidad te dice
que en una prueba rápida vamos a comprar, vamos a poner 50, 40 millones de pesos. Se establece un costo máximo, porque entonces faltaríamos, si no se presentaran los precios que nosotros estamos diciendo y suben un 10 o 15%, nos quedaríamos sin el monto para poder suplir con esa demanda. Pues uno de nuestros técnicos puso en el costo general, puso un precio no del unitario, sino del general, que no es trascendente. Y eso creó entonces una opinión de unas personas, pero ya el mismo técnico había observado el error y en unos 10, 15 minutos ya había puesto la cantidad que llevaba, ¿no? Eso es un asunto de digitación. El joven dijo que esa persona no era cierto, que había cometido el error de digitación, pero él dijo que eso era un error gramatical, lo que quiere decir que también había cometido él un error en la denuncia, ¿no? Yo quiero decirle, Adis, que si usted pregunta al órgano rector de las compras públicas cuál es la institución que mejor desarrolla sus procesos, seguro que va a decir que es PROMESE-CAL. Veo a propósito de las compras, Enriquillo, que justo la semana pasada, el 1 de mayo, ustedes cerraron su proceso de compra anual. O sea, ustedes hacen una gran compra por el año. Así funciona. Luego se mantienen haciendo nuevas convocatorias a licitaciones o como ya se dio por cerrado el periodo de compras. Bianual. Es decir, cuando nosotros compramos proyectado al siguiente año. Es decir, que se supone que nosotros lo que estamos utilizando en este momento ya lo compramos el año pasado. De modo que por eso si se diera alguna situación, la que usted expresó ahorita, que algunos proveedores pudieran tener dificultades, cuando eso sucede, entonces nosotros lo que hacemos es que aquellos productos que quedan libres, ¿no? Producto de falta de oferente, o que los oferentes están unos precios por encima de lo que estiman los técnicos de PROMESE, lo que hacemos es que volvemos a hacer una licitación de urgencia para conseguir mejores precios y sobre esa base no hay desabastecimiento en nuestros almacenes. Enriquillo, esto significó un asalto al sistema de salud, ¿no?, de República Dominicana, del mundo, respecto a ciertos artículos que fueron entonces sobredemandados. Veo que las farmacias del pueblo no han podido hacer provisión para la venta al público de mascarillas, de guantes, de alcohol, de cosas que ahora se han convertido en un básico. No las tenían en cantidades suficientes, se han propuesto ofertarlas a la gente. ¿Cómo ha sido ese ritmo? Porque habría sido muy interesante poder comprar mascarillas en las farmacias del pueblo, por ejemplo. Bueno, si tomábamos la decisión, Adis, de venderla en la farmacia del pueblo, posiblemente lo que íbamos a era crear un negocio de gente que iba a comprar en la farmacia del pueblo e iba a revenderlo en los espacios que pudiera, ¿no? Y nuestro gran compromiso... Para eso se podría establecer un mínimo de unidades, más o menos, y la gente sí haya tenido cómo abastecerse de una mascarilla para su uso. Nosotros quisimos hacerlo diferente. Primero, cumplir con las instituciones que están al frente a la demanda, ¿no? Que son los hospitales públicos y las instituciones privadas y públicas. Y lo que optamos fue para garantizar un número apreciable de mascarillas, donarlo a los hospitales, donarlo a las instituciones públicas, por ejemplo, el Plan Social de la Presidencia, los comedores económicos que tienen el contacto. Ahora mismo los planes, el Plan Social tiene como propósito también que adicionalmente a las raciones de alimentos que se le llevan a las personas pobres, también están entregando mascarillas para que aquellos casos donde no tiene la persona la posibilidad. Pero además de eso lo estamos haciendo con instituciones privadas, fundaciones, iglesias, y la estamos donando. En vez de establecer una venta, ¿no?, para crear una situación como la que dije, lo que estamos es donando cantidades apreciables para que le llegue a la población dominicana. Es decir, que aquí se está haciendo una alianza público-privada, público-público,
para que las personas puedan tener sus mascarillas sin tener que gastar un centavo. Muchísimas gracias, Enriquillo, director del programa de medicamentos esenciales. Saludamos lo que han estado haciendo porque personalmente me ha tocado visitar hospitales y sé que cuentan con la provisión, y eso es gracias a que la cadena de trabajo se está haciendo. Yo creo, Enriquillo, que para lo próximo hay artículos que no eran parte de lo que uno compraba en las farmacias del pueblo que van a tener que comenzar a ponerlo. Las mascarillas a futuro, el alcohol y todas esas cosas tendrá que la gente poder comprarlas ahí. Claro, luego que pase la pandemia, porque ponerlos ahí a disposición de la gente podría generar que no esté disponible para los hospitales. O sea que ese argumento es súper entendible. Estoy de acuerdo con usted. Sí, porque yo creo que hay prácticas de estas que llegaron para quedarse. Pero adicionalmente a ello, Adil, déjame utilizar su medio, ¿no?, para informar esto importante. Sí. Eso nos llevó también, esta planificación nos llevó a pensar que las enfermedades crónicas, por ejemplo como el asma, iban a tener una mayor demanda, y estos son muy caros, sobre todo los aerosoles. Y nos pusimos de acuerdo con la Sociedad de Neumología, su presidenta Ibelicia Costa, para hacer las compras de estos medicamentos que no eran una regla en Promesecal, y lo vamos a poner prontamente a la disposición de Farmacia del Pueblo para que las personas que podían comprar esos medicamentos en 3,000, 4,000, 5,000 pesos al sector privado, en la Farmacia del Pueblo van a poder hacerlo con un porcentaje muy por debajo de esa cantidad, de modo que eso es una información que vendrá de los pacientes con enfermedades crónicas respiratorias. Otro elemento adicional, pacientes que estaban usando medicamentos que no eran del uso común, por ejemplo la hidroxicloroquina, y que esos pacientes con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, enfermedades Sjögren y todas las enfermedades autoinmunes. Hoy, Farmacia del Pueblo, a través de Promesecal, tiene la tarea de esos medicamentos llevárselos por lo menos durante un tiempo de manera gratuita a los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Saludamos esta decisión. Es una buena gestión para la salud de la gente que en este momento necesita tener acceso a sus medicamentos de la mejor manera posible, con la mejor de las economías. Así que, Enriquillo, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que hay mucho trabajo ahí, así que ahora te vamos a liberar, pero por supuesto, repito, agradeciendo que hayas destinado este tiempo para hablar con la gente de manera cercana y con esas que son las principales preguntas que todos quieren escuchar en un momento de pandemia como este más. Así que gracias a Enriquillo Matos, quien está a la cabeza de Promese, el programa de medicamentos esenciales que abastece a las farmacias del pueblo y también a los hospitales. Gracias, Enrique. Buenos días. Vamos a una pausa. Buenos días.